Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón que resisten a la mentira. Aquí estamos con otro poco más de 6, 7, 8 domingo. No se habían quedado ahí, los tuve que cortar, discúlpenme. Y vamos a disculpar. Así que ahora les devuelvo con la palabra que les he quitado. Mira, yo lo que quería decir era respecto de lo que había hablado Moca. Ojalá, vamos a decir que sea una ilusión, que el contexto político que hay hoy en la Argentina no sea un vínculo posible para esa antipolítica que quiere estar gestando el macrismo o ese tipo de... Porque en la década del 90, vamos a ser honestos con las realidades, en la década del 90, 3 representantes de esa referencia o protagonismo en otras áreas tuvieron un éxito, y hablo de la palabra éxito en el sentido de gobierno, en el sentido de haber llegado: Reutemann, Ramón Ortega y Scioli, que perduró. Fíjate vos, es extraordinario, como resultado es extraordinario. No es muy común eso, no es muy común, es extraordinario. Pero ¿qué había? Un contexto en donde gobernaba la economía y la política era, digamos, era avasallada, llevada a la rastra. Creo que el contexto político de estos nuevos referentes no es el mismo. Es decir, no creo que haya, digamos, una encarnadura en el contexto político para esa referencialidad basada en nada más que en el nombre o en la notoriedad de la figura. Eso es lo que me parece a mí. Una cosa. Yo creo que hay un punto en que a mí me parece que está bueno, puede sonar revulsivo esto, pero la sinceridad de Macri, porque no se puede decir que el tipo no dice lo que quiere. Digamos, hace poco dijo, bueno, yo estoy, digamos, contento, feliz de recibir a Rajoy, ¿no? Antes, por suerte, lo vamos a recibir como presidente de España, cuando recién había sido electo el titular del PP español. Ahora dice, bueno, yo quiero terminar con fútbol para todos, lo que había antes, pero no por fútbol para todos, lo que había antes estaba bien. Digamos, vos podés cuestionar cosas de fútbol para todos, pero no podés reivindicar ese modelo de absoluto mercantilismo entre una asociación, bueno, más que cuestionable entre lo que era la AFA y el Grupo Clarín, que permitía esa barbaridad de los goles que solo se podían ver por el canal cuando ellos lo decidiesen. Entonces me parece que él es claro en lo que quiere, lo dice, y cuando dice que prefiere tiene su operador político, que la popularidad vacía de contenido es su modelo, en realidad esa vaciadez lo que muestra es ese contenido, porque si vos un tipo no tiene una concepción política, no sabe para qué quiere hacer política, y lo catapultás a un lugar de poder, digamos, no tiene convicciones. Si vos no tenés convicciones, podés hacer cualquier cosa, y me parece que esa cualquier cosa es lo que hace Macri, dirigido por esa visión absolutamente de derecha de lo que debe ser el funcionamiento de una sociedad. A ver, Pablo, ¿qué decir? Sí, no, una cosa nada más cortita, porque respecto a esto, a mí igual me parece que hay algo que es interesante, que a mí me llamó la atención, es esto que hablábamos de cómo que mostraba el informe, como Mauricio Macri repetía esta anécdota de su madre, no sé qué. A mí me parece que lo que hay que señalar de esto es que él se ve en la necesidad de decir algo con lo que quizás no está de acuerdo, pero que evidentemente ha sido ganado en el discurso, que es que hay que meterse en política, que la política es importante. Él, desde su lugar de derecha, está diciendo, yo le digo a las madres que le digan a sus hijos que se metan en política. Digo, aunque no lo piense,
él evidentemente hay algo ganado en el discurso que lo obliga a él Sí. a tener que decir esto para encontrar Claro, una pero simpatía, al mismo ¿no? Digo, es tiempo, como, sí. me parece por lo menos un pequeño paso, es una digamos. contradicción con lo que realmente Claro, desea. pero- totalmente, digo, pero lo tiene que decir. Pero siente la tribut, necesidad de digamos, tiene que expresarlo, tributar digamos. a este nuevo valor, ese claro. valor, Claro, pero pero- me Claro, parece que, perdón, una cosita cortita, que también en ese punto es hipócrita, porque hay que recordar lo que pasó con el 0800 Buchón, ¿no? De cuando hubo actos supuestamente de agrupaciones vinculadas a la Cámpora en una escuela de Mendoza. El ministro de Educación de Macri armó un 0800 para denunciar las actividades militantes en las escuelas. Entonces me parece que es muy... ahí sí aparece un doble discurso, donde la política es mala palabra cuando se mezcla con lo institucional. Sí, sería que Claro, meterse... Cuando es real. No, no, Sí, claro, bueno, hay que muestra... ser real. A ver, usted sería- tengo deuda con Palma. Sería que meterse en política para que la política no se meta. Sería Claro, una cosa así. Sí, es una muy buena síntesis. Pero pensaba que me parece que a lo que hay que apuntar es a la cuestión esta de sería algo así como una falacia de la transitividad. Es decir, se supone que el tipo que es A ver, es una falacia boludez de lo la que digo, pero transitividad. está bueno el título, pero el Está título muy está bueno, bien. Barro. Es Vamos a una ver. tontera, pero Vamos a ver. sería la suposición de que si a alguien le va bien en el campo individual, sea jugando al tenis, sea siendo un empresario, eso se puede trasladar al campo de la política, porque ahí está la clave, es decir, Claro. ¿por qué yo llamo a un tipo exitoso? Más allá de la cuestión estratégica que decía bien Pablo, que bueno, finalmente para votarlo hay que conocerlo, lo que está de fondo es que la gente se referencie, si este tipo le fue bien en su vida personal, individual, en sus propias decisiones, eso se va a poder trasladar automáticamente al campo colectivo de la sobre política. todo Y el con fue bien, prosperidad. y el fue bien es sinónimo del ganador, del winner. Claro. Digo, esto empezó en los 90 con Menem, con Reutemann, Ortega y Scioli, que se mencionaba acá, y otros que no le fue tan bien. Porque ahí hay una cosa tremenda, que es la idea de que la política... La gente no se tiene que meter en política, el que se tiene que meter en política es el ganador como símbolo, como emblema de una sociedad que funciona como tiene que funcionar, con el libre mercado, con la competencia, donde el que pierde, bueno, pierde, el que pierde, perdió, se quedó sin empleo, se quedó sin trenes, se quedó sin casa, se quedó, como está ocurriendo hoy en España. Esa es la pelea, esa es la jungla. Entonces, Berlusconi creció la así. sociedad tiene que estar dirigida por los que ganan, porque si la dirigen los que ganan, nos van a dar el ejemplo del triunfo y del éxito. Eso es una idea de las más degradadas y las más perversas de la que ha dado la política en los Eso 90. en los 90, Berlusconi simplificó. En Italia, yo estuve en las elecciones de aquel momento y me acuerdo lo que pensaba el italiano medio que uno podía consultar. Esa idea que vos estás contando era lo que te podía contar un camarero, te podía contar un taxista de Roma. Claro. Era esta idea. Y yo quiero decir algo, porque no he visto en los medios, por lo menos no difundido, y obviamente que no lo van a difundir, que es lo siguiente. Cuando Macri dice que va a poner o imponer o armar el gabinete más extraordinario o mejor después del de Frondizi, Frondizi se consideraba un intelectual, un hombre que ganó prestigio por sus antecedentes, por tener un gobierno desarrollista clausurado obviamente por los militares, pero se olvida de un hecho interesante. Ese gabinete, que a lo mejor tenía probablemente tipos importantes, todos los gabinetes tienen tipos importantes, tuvo al más protagonista, que fue Álvaro Alzogaray, que en los 3 años más o menos que duró el mandato de Frondizi, habrá durado 4 y medio, aquella frase famosa que todos conocimos, hay que pasar el invierno, con el plan Conintes, que significaba conmoción interna, que impedía los paros, las huelgas, las persecuciones a los bancarios, a los obreros, a los empleados del ferrocarril, etc. Todo eso lo hizo el gobierno de Frondizi. Y la destrucción del ferrocarril también. Exactamente. La empezó Frondizi. Mira vos, cuando Macri dice eso, ningún diario reconoce que el protagonista más importante del gabinete, y después fue Roberto Alemann. Claro, que eso tiene una línea histórica. Exactamente. No es Y lo que segundo sea que ahora. quiero decir, que ustedes no sé si coinciden, que esta apelación, que acá se ha dicho de que generalmente un empresario está acostumbrado a tener atrás un soplón intelectual, asesor en distintas áreas que le permite
digamos, exponer en distintos ámbitos sobre cosas que no conoce profundamente. Eso lo hacen también los políticos, pero en un empresario sucede a menudo eso en el asesoramiento. Y en el caso de Macri es muy evidente. Cuando Macri hace esa apelación, recuerdan que acá nos reímos o nos sonreímos, cuando hacía esa apelación, esa anécdota que tiraba un papelito o golpeaba la puerta de una vecina, Cacho y Cacho y María. María. Cacho y María. Cacho y María, y usó los nombres de Cacho y María, el Cacho y la María populares, se sabía que era una anécdota impostada por el soplón que tenía. Cuando él hace mención a los pañales de Antonia y al amor por su mujer permanentemente en un tono coloquial con los periodistas, está haciendo exactamente eso. Toda apelación anecdótica a algo que tiene que ver con su vida privada, tiene exactamente que ver con ese asesoramiento. Como él es una figura que aparece fría digamos, en lo que uno tiene como visión fisonómica, creo que eso, alguien le dice que eso le da la calidez de bajar a tierra. Es decir, un millonario que también le cambia los pañales a la hija y que es capaz de enternecerse por esas escenas. A ver, Delma, ¿qué te parece todo esto? Yo, primero pensaba cuando hablaban de esta soncera, iba a decir, porque como dijo Gabriel, la soncera de decir, si es millonario no va a robar, o si es empresario exitoso va a ser exitoso. Bueno, esas son las famosas sonceras, pero que tienen ese poder de convicción, ¿no? Y lo segundo que me parecía interesante de la reflexión que hacían ustedes era en cuanto al tema de justamente de las individualidades exitosas o ganadoras, porque justamente lo que se trata, me parece, de sepultar es esa idea de la política, que primero que es un equipo y después que es la cosa transformadora. Es decir, que el hombre es capaz de transformar la historia del mundo en el que le toca vivir. Eso es lo que está desterrado y eso únicamente se puede hacer en equipo. Sí. Bueno, vamos a esta sección 678 afiches. Lo vemos. 678 afiches. Pensándolo bien, es monstruoso que se impriman más billetes que libros. Algún día se dará más valor a la cultura que al dinero. ¿No son algo ingenuas tus ideas, Felipe? Ingenuas no, son peligrosas. El principal objetivo de la educación es criar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Jean Piaget, sábado 26 de enero de 2013. La misma noticia, página 12. Los consumidores tienen que hacer valer sus derechos. Diario Clarín. Cristina pide que la gente pelee contra la suba de precios. ¿Quién genera odio? Compara las fotos. Freno al robo. La justicia avaló el pedido para que Cablevisión baje la tarifa básica. No te dejes cobrar más de 130 pesos. A ver, este tiene... ¿Alguna maldad? No, las señales, no, lástima que no pasó? se vio, porque es que Moca tiene el 7 de oro y antes tiene un 3. Yo siempre estaba... Yo vamos al 3, vamos al 3. el 3. No, es una lección de periodismo esas dos tapas, digo, ¿no? Pienso siempre en los chicos que están empezando a estudiar y la misma noticia, el mismo discurso, ¿sí? Las dos realidades ahí puestas. Tal cual. ¿Cómo hacer para que uno no lo capturen en una foto donde aparece irritado, ¿no? Es una lección de golpe bajo, ¿no? La selección de fotografías que está haciendo Clarín es un magisterio del golpe bajo en periodismo. Es mostrar, cubrir la intervención. Ya no es solamente el comentario sobre si Cristina tiene... cómo se vistió, sino que es la foto que habla por la Presidente. Verdaderamente es una manera de hacer periodismo que revela todo. Yo había escuchado también, por ejemplo, que cuando Cristina le dice eso, bueno, usted tiene que caminar y finalmente buscar precio, ¿no? Finalmente eso, rebúsquesela. Bueno, dice, ahí se demuestra que Cristina retira al Estado y lo deja a uno a merced. No viene nada de Lázari. Claro. Fueron a buscar a Lita de Lázari para refutar, ¿se acuerdan? Sí, ¿No? sí. La señora subsidiada por Cavallo para defender los precios. Bueno, el periodismo Subsidiada por puesto en Caballo. esa posición, y sobre todo un periodismo con experiencia de un diario de medio siglo, no hace falta tener medio siglo, basta con 4 días, se aprende rápido todo eso, tiene todas las armas para destrozar
a un gobierno para cambiar la verdad, todas las armas. Es impresionante eso. Yo le conté una vez acá una anécdota. ¿Puedo repetirla como los viejos? Baroni, ¿Te repiten vas a cosas? contar una cosa larga, ¿no? Cortita. Ok. No importa que sea repetida, que corta. Cuando estaba en clases en la universidad, uno de los periodistas, que era un alumno, me dijo que había ingresado a la editorial Perfil, año 2003 o 2004. Recién comenzaba él. Yo después renuncié a la cátedra. Este periodista era un alumno joven y todos los demás estaban sorprendidos que había conseguido trabajo. Lo concreto es que dice que vio un aviso, fue a la editorial, lo miró el secretario de redacción y le digo, ¿y qué dijiste? Todos le preguntábamos para hacer de la clase algo interesante. ¿Qué le dijiste vos para poder ingresar? Le dije que era de Santa Cruz, que mi padre había sido funcionario en Santa Cruz, en distintos gobiernos, incluso con el de Kirchner, y me dijeron, ¿pero vos conocés Santa Cruz? ¿Conocés a la gente? Sí, conozco todo, porque yo me crié ahí, viví 15 años. Bueno, entonces tenés el puesto. A los 3 días no vino a la universidad, después vuelve, lo mandaron a viajar a Santa Cruz. La consigna era, tráeme todo lo que encuentres mal en Santa Cruz. El mensaje a ese chico que quería ser periodista y que ingresaba por la puerta grande del periodismo era, conseguime. Y calculá, conseguime, y el tipo consiguió. Bueno, hoy ha ascendido, es un periodista conocido en los grandes medios, y se llama Sanz. Creo que Cruz Sanz. Y le doy el nombre porque yo me hago cargo de lo que cuento. Porque él lo contó ante 50 alumnos en la clase. Pero era un off igual. ¿Te puedo dar una cosa? No puedo. Estás tremendo. Hoy. No, pues ustedes están tremendos. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente que trabaja en la siderurgia, que suma el hierro para que miles de asadores tengan su aplauso merecido. Y con las casas de grifería, en donde Juan compró su micrófono. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. ¿Son por acaso ustedes hoy